Cordiales a todas las personas que vengan a ver este video. Pues representamos a la unidad educativa NAPO y vamos a hablar sobre la replicación del ADN de la célula eucariota. Primeramente, los puntos clave. Durante la iniciación, las proteínas se unen al origen de la replicación, mientras que la helicasa desenrolla la hélice del ADN y se forman dos horquillas de replicación cerca del origen de la replicación. Durante el alargamiento se añade una secuencia de cebador con nucleótidos del ARN complementarios que luego son reemplazados por nucleótidos de ADN. Durante el alargamiento, la hebra principal se forma de forma continua, mientras que la hebra rezagada se forma en trozos llamados fragmentos Okazaki. Durante la terminación, los cebadores se eliminan y reemplazan con nuevos nucleótidos de ADN, y la ADN ligasa bloquea la cadena principal. Lo que nos trata de decir puntos clave es que durante la iniciación las proteínas se unen al origen de la replicación, que luego son reemplazadas por nucleótidos de ADN. También nos dice que durante el alargamiento la hebra principal se forma de forma continua y que son reemplazadas con nuevos nucleótidos de ADN, y la ADN ligasa bloquea la cadena principal. Segundo punto, términos clave. Origen de la replicación. Secuencia específica del genoma en que la que comienza la replicación. Hebra base. La hebra base es la plantilla de la doble hélice del ADN, orientada de modo que la horquilla de replicación se mueva a lo largo de ella en dirección 3 a 5. Hebra retrasada. Es una hebra de doble hélice de ADN molde orientada de modo que la horquilla de replicación se mueva a lo largo de ella desde 5 a 3. Es lo contrario a lo anterior de hebra base. Debido a que los genomas eucariotas son bastante complejas, la replicación del ADN es un proceso muy complejo que involucra varias enzimas y otras proteínas. Ocurre en tres etapas principales: inicio, extensión y terminación. Lo clave en lo que nos trata de decir es que el origen de la replicación es una secuencia específica del genoma en la que comienza la replicación, orientada de modo que la horquilla de replicación se mueva a lo largo de ella. Y la replicación del ADN es un proceso muy complejo que involucra varias enzimas y otras proteínas. Ocurre en tres etapas principales, que es entre inicio, extensión y terminación. Y nos habla sobre la hebra base, que dice que a lo largo de ella se mueve en dirección 3 a 5, y todo lo contrario, que es la hebra retrasada, que dice que a lo largo de ella se mueve desde 5 a 3. Ya. Un saludo especial a todos los que van a ver el video. Mi nombre es José Abril, represento al grupo número 2. El tema que voy a tratar sobre la replicación del ADN en la célula eucariota. Mi tema ha sido iniciación. El ADN eucariota es una de las proteínas que conocían en la historia para formar estructuras llamadas nucleosomas. Durante la iniciación del ADN se resuelve el sensible de la proteína incisiva involucrada en el proceso de la replicación. Hay unos sitios cronológicos específicos llamados orígenes de replicación, donde comienza la replicación. Ciertas proteínas comienzan y se unen en el origen de replicación y luego permiten que una proteína necesaria para la replicación del ADN en la misma. Esto nos trata de decir que el ADN está compuesto con varios proteínas que tiene la iniciación del ADN. Se dice que las primeras proteínas se unen en el ADN son reclutadas por una de las proteínas
estas proteínas implicadas en el origen se encuentran dos copias de enzimas llamadas helisas. Entonces debe que ser, aquí está una rama del ADN y las proteínas vendrían a ser por aquí. Ya, cada helisa desenrolla y separa las hélices del ADN y en monocatenario. Eso nos quiere decir que cuando digamos se rompe una cadena del ADN, vendría saliendo otra como una hija del ADN. A medida del ADN se va desarrollando, se forman estructuras de una forma y se llaman orquídeas de replicación. Eso quiere decir que, digamos, la que va saliendo va como que llamándose horquillas porque eso viene del propio ADN. Además que las dos helicasas se cambian de forma de las horquillas de replicación en el origen de la replicación. A medida que los dos helicasas se cambian de forma de dos horquillas de replicación en el origen de recopilación, se propagan a ambas direcciones a medida que avanza la replicación, creándose una burbuja de replicación. Eso quiere decir que cada vez que el ADN se va dañando, va saliendo una burbujita y va saliendo las orquídeas. Eso es un consumo o un cromosoma eucariota. Existen múltiples orígenes de replicación que permiten que la replicación ocurra simultáneamente en ciertos o miles de sitios a lo largo de cada cromosoma. Eso nos quiere decir que si vamos, se rompe uno, saldrían varios, no solo dos, varios. Hay dos tipos de proteínas, unas que reconocen y se origina la replicación. Hay otras que podría ser del ADN, las proteínas. Y eso puede decir que cuando se unen los dos, se hacen unos monocatenáneos. Es decir, que los dos se unen y se llaman orquídeas. Y eso le vendría muy bien al ADN y podrían ayudar mucho en experimentos. Todavía no se sabe a fondo para qué son las orquídeas, porque están todavía en una investigación y eso le daremos más adelante. Saludos cordiales, mi nombre es Adriano Rosales. Hoy represento al grupo 2 sobre la replicación del ADN en la célula eucariota. Voy a hablar sobre el alargamiento. Durante el alargamiento, una enzima llamada ADN polimerasa agrega nucleótidos de ADN al extremo 3 de la cadena de polinucleótidos recién sintetizada. La cadena plantilla determina cuál de los 4 nucleótidos de ADN A, T, C o G se agrega en cada posición a lo largo de la nueva cadena. Solo se añade el nucleótido complementario a la nueva cadena. La ADN polimerasa contiene un surco que le permite unirse al ADN plantilla monocatenáneo y viajar a un nucleótido a la vez. Por ejemplo, cuando el ADN polimerasa encuentra un nucleótido de adenosina, en la cadena plantilla agrega una timidina al extremo 3 de la cadena recién sintetizada. La ADN polimerasa no puede iniciar la síntesis de una nueva cadena, solo agrega nuevos nucleótidos al extremo 3 de la cadena existente. Todas las cadenas de polinucleótidos recién sintetizadas deben iniciarse mediante una ARN polimerasa especializada llamada primasa. La primasa inicia la síntesis de polinucleótidos y crea una cadena corta de polinucleótidos de ARN complementaria a la cadena de ADN molde. Este corto tramo de nucleótidos de ARN se llama cebador. Después de que el cebador de ARN se sintetiza, en el ADN molde se libera primasa y la ADN polimerasa extiende la nueva cadena de nucleótidos complementaria a la cadena molde. ADN. Finalmente, los nucleótidos de ARN del cebador se eliminan y se reemplazan con nucleótidos de ADN. Una vez complementada la replicación de ADN, las moléculas hijas constan enteramente de nucleótidos de ADN continuos sin partes de ARN.
y luego pasa al siguiente nucleótido en la cadena plantilla. Este proceso continuará hasta que el ADN polimerasa llegue al final de la cadena plantilla. Yo entendí que durante el alargamiento durante el alargamiento una ADN llamada polimerasa que contiene un surco que le permite unirse a un ADN que se llama plantilla, monocanterático. Por ejemplo, cuando la ADN polimerasa encuentra un nucleótido de adenosina en la cadena plantilla, agrega una timidina en el extremo 3 de la cadena recién sintetizada y luego pasa al siguiente nucleótido en la cadena plantilla. Mi nombre es Adán Suárez y pertenezco al grupo 2. El tema es replicación del ADN en la célula eucariota. El subtema es hilos principales y retrasados. La ADN polimerasa puede sintetizar nuevas cadenas, no solo en la dirección de 5 a 3, en la parte superior. Por lo tanto, las dos hebras recién sintetizadas crecen en dirección opuesta, es decir, hacia abajo, ubicación hacia abajo. Por las hebras plantilla en cada bifurcación de replicación son antiparalelas, es decir, que no son tan iguales. Las cadenas principales se sintetizan continuamente antes de la bifurcación de replicación, a medida que la helicasa desenrolla el ADN, es decir, en la parte afuera del ADN, del molde. La cadena retrasada se sintetiza hacia la horquilla de replicación, alejándose del ADN, helicasa, que desenrolla. Esta cadena rezagada se sintetiza poco a poco, porque el ADN polimerasa solo puede sintetizar en dirección 5 a 3. Por lo tanto, se encuentra constantemente en una nueva cadena previa sintetizada. Es decir, que busca una cadena sintetizada. Lo que esto nos trata de decir que el ADN polimerasa puede sintetizar nuevas cadenas en dirección de 5 a 3. Por lo tanto, las hebras recién sintetizadas crecen de dirección opuesta. La cadena principal se sintetiza continuamente antes de la bifurcación de replicación de la helicasa. La cadena retrasada se sintetiza hacia la horquilla de replicación, alejándose del ADN. Esto quiere decir que cuando busca nuevas cadenas, se va alejando de las anteriores. Esto se sintetiza poco a poco. El ADN polimerasa solo puede sintetizar en dirección 5 a 3, por lo tanto no retrocede, solo avanza hacia adelante. Por lo que constantemente busca nuevas cadenas previamente sintetizadas, es decir, que solo va en busca de nuevas cadenas para establecerse ahí. Y esto se pueden llamar fragmentos de Okazaki. Ejemplo sería en que cuando eso solo sucede, se sintetiza de 5 a 3, quiere decir que en la parte superior solo va buscando cadenas a lo largo. Digamos, cuando está en una parte y para adelante de una cadena nueva hecha, avanza y la otra se queda atrás. Entonces, este es un proceso que va poco a poco. Cordiales, mi nombre es Matías Guamán, soy del grupo 2 con el tema de la replicación del ADN en células eucariotas y el tema es la terminación. Los cromosomas eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación que inician la replicación casi simultáneamente. Cada fuente de replicación forma una burbuja de ADN duplicado a cada lado del origen de replicación. Finalmente, la cadena principal de una burbuja de replicación alcanzará la cadena retrasada de otra burbuja, y la cadena retrasada alcanzará el extremo 5 del fragmento de Okazaki anterior en la misma burbuja. La ADN polimerasa se detiene cuando llega a una sección de la plantilla de ADN que ya ha sido replicada. Sin embargo, la ADN polimerasa no puede catalizar la formación de un enlace fosfodiéster entre dos segmentos de la nueva cadena de ADN y cae. Esta región es desconectada de la cadena principal de azúcar fosfato en una cadena de ADN completamente replicada, se denominan Meyers.
Lo que trata de explicarnos aquí es que los cromosomas eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación que inician la replicación casi simultáneamente y que cada fuente de replicación forma una burbuja de un ADN. Finalmente, la cadena principal de una burbuja de replicación alcanzará la cadena retrasada de otra burbuja y la cadena retrasada alcanzará el extremo 5 del fragmento. También, la ADN polimerasa se detiene cuando llega a una sección de la plantilla de ADN. La ADN polimerasa no puede catalizar la formación de un enlace fosfodiéster entre dos segmentos. Estas regiones conectadas de la cadena principal de azúcar fosfato es una cadena de ADN completamente replicada, se denominan mellas. Que se han replicado todos los nucleótidos molde, el proceso de replicación no está completo. Los cebadores de ARN deben ser reemplazados por ADN y los huecos en la cadena principal. Un grupo de enzimas celulares que eliminan los cebadores de ARN incluye las proteínas FE1, que junto a la RNasa H eliminan los cebadores de ARN al comienzo de cada cadena principal y al comienzo de cada fragmento de Okazaki. Después de retirar los cebadores, la ADN polimerasa flotante aterriza en el extremo 3 del fragmento de ADN anterior y extiende el ADN a través del espacio. En la etapa final de la replicación del ADN, la enzima ligasa se une a las cadenas principales de azúcar fosfato en cada sitio de corte. Una vez que la ligasa ha salvado todos los espacios, la nueva hebra continua de ADN y la molécula de ADN hija está completa. Agradecer a todos los expectantes que van a ver el video, mandarles un fuerte abrazo de parte de la unidad educativa Napo y agradecer a la tutora que tuvo la confianza de darnos el tema, la doctora Nelly Castro. Le mandamos un fuerte abrazo del grupo número 2 y muchas gracias. Agradecer a todos los expectantes que van a ver el video, mandarles un fuerte abrazo de parte de la unidad educativa Napo y agradecer a la tutora que tuvo la confianza de darnos el tema, la doctora Nelly Castro. Le mandamos un fuerte abrazo del grupo número 2 y muchas gracias.